Hola Sexy-Goers, bienvenidos a un nuevo video. Ser amable, compasivo y empático es fundamental para tu bienestar y el de quienes te rodean. Pero, ¿alguna vez empezaste a sospechar que alguien podría estar aprovechándose de esos rasgos positivos que tienes? Si este pensamiento nunca se te pasó por la mente, aún así es bueno mantenerse informado y tener seguridad en ti mismo antes que sentir inseguridades por una relación cuestionable con alguien. Dicho esto, aquí te presentamos 6 señales de que se están aprovechando de tu amabilidad. Número 1. Abuso emocional. El abuso emocional es real y es algo serio. Una señal reveladora de que alguien está siendo manipulador y se aprovecha de ti es que muestre rasgos emocionalmente abusivos dirigidos hacia ti. Según la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica, las señales de abuso emocional incluyen actuar de manera posesiva o celosa, negarse a confiar en ti, insultar o criticarte constantemente, invalidar tus sentimientos y necesidades, usar el gaslighting o luz de gas contigo, o echarte la culpa de sus acciones y comportamientos abusivos. Desafortunadamente, la lista continúa, y ese abuso y esa manipulación emocional también pueden ser difíciles de detectar. Las personas emocionalmente abusivas se alimentan del poder. Pueden usar su comportamiento y tácticas de control para hacerte sentir inseguro. Número 2. Ignorar tus límites personales. Alguien que está tratando de aprovecharse de ti probablemente ignorará los límites que pongas y tus valores. Se negará a aceptar los límites que pueda haber establecidos entre ustedes dos y continuará abusando de tu generosidad para su beneficio personal. Los manipuladores se acercan implacablemente a ti para satisfacer sus necesidades específicas. Estar en una situación en la que no se respetan tus límites personales puede ser complicado. Por lo tanto, es esencial poder reconocer esta señal para que puedas tomar las medidas adecuadas para alejarte de esa persona o situación. Número 3. Atención selectiva. La atención selectiva es uno de los rasgos más notorios de una persona que intenta usar tu buena voluntad en tu contra. Esta persona te ignorará cuando no necesite nada de ti, pero reaparecerá cuando descubra que necesita tu ayuda. Este tipo de comportamiento define lo que se conoce como relación yo-yo. Una persona yo-yo vendrá y se irá cuando sea más adecuado para sus necesidades y solo se quedará por razones egoístas. Solo tiene en mente sus intereses. Cuidado con la atención selectiva. Si notas esta señal en alguien en tu vida, asegúrate de recordarle sus límites y aléjate de esa persona. Número 4. Juicio o crítica constante. ¿Estás lidiando con alguien que juzga o critica constantemente? Alguien que esté tratando de aprovecharse de ti tendrá rasgos egoístas y una visión del mundo egocéntrica y estrecha. La profesora de filosofía y autora Caroline J. Simon explica que el comportamiento crítico puede incluir tener un sistema de calificación moral que esté sesgado para el propio beneficio y el hábito de hacer muchas evaluaciones morales negativas de otros, así como sacar precipitadamente conclusiones negativas de ellos. Las personas como esta a menudo se ven amenazadas por tus admirables rasgos y cualidades y constantemente tratan de menospreciarte para hacerte dudar de ti mismo. Número 5. Hacerte sentir culpable. La incitación a la culpa se usa con frecuencia cuando alguien está tratando de que elimines tus barreras, amplíes tus límites e ignores tus valores fundamentales. Según el profesor y autor Preston Nee, la incitación a la culpa se puede explicar como la acción de culpar de manera irracional y teniendo como objetivo el punto débil de la víctima. Su objetivo es cargarte con la responsabilidad de su felicidad e infelicidad o de sus éxitos y fracasos. Esto les da la capacidad de reconocer tus vulnerabilidades y debilidades, dándoles más poder para presionarte y persuadirte para que aceptes sus demandas y peticiones. Y número 6. Victimización. Similar a la incitación a la culpa, la victimización también le da al manipulador la oportunidad de, como Nee menciona, explotar en la víctima su buena voluntad, conciencia culpable, sentido del deber y de obligación, o sus instintos protectores. Para ser eficaz con este movimiento, esta persona se pondrá deliberadamente una fachada inocente, indefensa o débil para hacerte creer realmente que te necesita para algo que parece importante. Esta señal puede ser muy difícil de detectar al principio, pero puede ser un gran indicio de las malas intenciones de alguien una vez que lo reconoces. Entonces, ¿reconociste alguna de estas señales? Si alguna vez te encuentras en una situación grave en la que tu seguridad está en riesgo o estás siendo amenazado o acosado, busca ayuda. En la descripción hay enlaces a recursos a los que puedes acudir.
¿Te pareció interesante este video? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con amigos que también puedan encontrarlo útil. Asegúrate de suscribirte a Psych2Go y activa la campanita para poder obtener más contenido como este. Todas las referencias utilizadas se añaden en la descripción. Y como siempre, gracias por vernos.